Lo mismo el Palacio de Gobierno de Guadalajara, con fachada de estilo militar y no de Palacio de Gobernación. Esto fue un proyecto evidentemente concebido en Europa y lo podemos ver el estilo militar con sus gárgolas en forma de cañón. Por otro lado, usted nos comentó sobre Ámsterdam. Es muy importante comentar las salidas continuas de sus edificaciones, donde se aprecian poleas para poder subir su mobiliario, que era muy amplio y que difícilmente podía entrar incluso por sus ingresos principales. Muchas gracias, estimado doctor Gómez Arriola. El micrófono del doctor Ignacio Gómez está apagado. Sí, está apagado. Ya llevo media conferencia y estaba apagado, perdón. Bueno, vuelvo otra vez. En el caso del Teatro Degollado, el, el motivo de inspiración no fue tanto el Panteón de Agripa, ahorita vamos a platicar sobre esa inspiración, sino que fue más bien esa arquitectura grecolatina, que era la que estaba de moda, y construyó un edificio neoclásico. El pórtico, o sea, que era un pórtico de una sola hilera de columnas, su función era de apeadero, o sea, es decir, que llegaran los carruajes en aquellos momentos de caballos a cubierto y pudiera bajarse la gente para entrar al teatro. O sea, ese fue, digamos que el diseño original de esto, inspirado en la ópera de París o de Milán. O sea, que son edificios que tienen ese motivo de inspiración, pero en una composición neoclásica. Ahora, ya en el siglo XX, 1950, 1960, le invitan a Ignacio Díaz Morales a remodelar el edificio. Cuando digo remodelar, no digo restaurar. Ojo, estoy diciendo otra cosa. Remodelar es volver a modelar. En este caso, él remodela principalmente la fachada y los laterales del Teatro Degollado, pero lo que hace, ahora sí, es tomar como motivo de inspiración ese pórtico del Panteón de Agripa en Roma, y ahí sí pone las tres hiladas de columnas, ya no la única hilada que era para que se apearan los coches, o sea, del apeadero, sino que ya hace ahora sí una composición, digamos, volumétrica, inspirada en ese Panteón de Agripa, y reutiliza solo las columnas que tenía del proyecto original, lo demás lo reconstruye, ¿sí? ¿Cómo reconstruye las laterales? Los rediseña, los vuelve a construir, y lo que nunca se construyó, que era la parte de atrás del Teatro Degollado, que la armoniza, por decirlo de alguna manera, con todo el conjunto. O sea, generó un conjunto nuevo, Ignacio Díaz Morales, hacia 1960. Eso, en función de esa pregunta. La otra pregunta era Era acerca del Palacio de Gobierno. Del Palacio de Gobierno, sí. Coincido un poquito, aunque no se podría denominar, digamos, en estos análisis que estamos haciendo como arquitectura militar, es arquitectura barroca. O sea, el edificio es un edificio barroco y creo que tal vez sea el más importante de nuestra región de estilo barroco. Y ciertamente coincido con la observación de que tiene muchos elementos de la arquitectura militar. O sea, tiene troneras, tiene dos elementos como torreones, aunque de forma cuadrada, en los extremos, y precisamente esas troneras, por si se acercaba alguien a laterales, digamos, en las esquinas, por si se acercaba alguien, ya sea por el lado de
las esquinas o de la propia fachada, poder disparar desde ahí. Y esa inspiración de las gárgolas en forma de cañones, ¿cierto? Y además todavía más, arriba de los cañones, de esas gárgolas, hay todo lo que es ¿cómo se denominará? El conjunto de la armadura romana, o sea, arriba de los cañones. O sea, sí nos da esa inspiración militar. Era palacio de gobierno, y el gobierno pues tenía una función militar también. O sea, entonces, porque los que eran, digamos que gobernadores también eran los capitanes de los ejércitos. O sea, como ahora el presidente de la República es el capitán o comandante en jefe del ejército. O sea, aunque de manera simbólica, pero el edificio nos expresa eso simbólicamente. Justamente esos códigos que estamos hablando. O sea, ya hay un código militar claramente expresado. ¿Sí? Bien. Y también así yo le comentaba, doctor Ignacio Gómez, sobre en Ámsterdam, las famosas sí. salidas que son continuas y son edificaciones interesantes. A mí me tocó ver algunas edificaciones, decía, de 2 y 3 metros, me tocó ver una de 1 metro de ancho. Sí, y bueno, como van a meter el mobiliario, pues fácilmente con unas poleas diseñadas es profeso para poder ahí desplazar todo su mobiliario, que eran pianos y demás. Muchas gracias. Claro, sí, o sea, ahí se nota justamente esa adaptación local a las condiciones locales. O sea, por ejemplo, en Ámsterdam, la forma de lotificación fue muy estrecha y profunda. Entonces, los frentes son de 3 metros, de 4 metros, y como comentó, de 2, y incluso más chiquitos, y a mucha altura. Obvio que por las escaleras no podían subir el mobiliario. Entonces, se las ingeniaron para poner en la parte superior, en ese tejado inclinadito, un saliente con la polea, y están todavía las poleas ahí. Entonces, esa es justamente esa adaptación local, eso que hablaba de identidad, de esa identidad al principio de la plática, cómo va cambiando de lugar a lugar. O sea, donde no se necesitaba y a lo mejor había más espacio, pues había modo de poner escaleras más amplias y no se necesitaba. Y ahí que fue muy extremo, digamos, porque todos son terrenos ganados al mar. O sea, era valioso el terreno ahí. O sea, porque había una lucha para tener esos metros cuadrados. Entonces, todo eso expresa esa identidad que es la arquitectura, o sea, y cómo esa arquitectura nos sigue transmitiendo ahorita, incluso eso, ¿no? Como caso de Ámsterdam, o como el caso del Palacio de Gobierno, de esa observación de lo militar, o sea, nos sigue diciendo cosas la arquitectura, y ese es el chiste de todo esto que estamos platicando. Bueno, voy a continuar, no sé si hay alguna otra preguntita, con mucho gusto la respondemos. Parece ser que ahorita nada. Adelante. Bueno, seguimos entonces. Ya estamos a principios del siglo XX. ¿Qué pasó? Ya lo comenté, a principios del siglo XX, justamente que se viene la Revolución Mexicana. Entonces, en este periodo de la Revolución cesados, de la arquitectura impulsada por don Porfirio Díaz, que se inspiraban en estos modelos parisinos, pues se empieza a ver de una manera inadecuada. O sea, entonces la construcción después del periodo de la Revolución Mexicana es bien interesante porque recoge modelos un poco como reacción, modelos novedosos, un poco como reacción justamente a esa arquitectura francesada. Entonces vamos a ver que hacia 1930, 1920 y tantos, en que se empieza a consolidar el régimen de la Revolución Mexicana, donde se comienza a construir, se interrumpió la construcción, estábamos en guerra. Entonces, en ese momento es que se empieza a ver hacia otros lados, a otros motivos de inspiración, particularmente Europa, por supuesto, también Estados Unidos, y una cosa interesante, también a nosotros mismos, a nuestro pasado histórico. Entonces, vamos a tener que en este periodo 1925, 1940, 45, hay muchas corrientes estilísticas, muchos estilos que se aplican a la arquitectura. Uno de ellos es la arquitectura que se denomina
neomudéjar, neoislámica. Cuando hablamos de neos, o sea, ya hablamos de neogótico, neoclásico, en este caso neomudéjar, nos estamos refiriendo a una recuperación de formas de un pasado, de en algún momento, que se recuperan y se retoman y se vuelven a utilizar. O sea, hay un espíritu de recuperación. En Europa le llamaron revivals, o sea, como revivir un estilo. Entonces, acá también localmente nos llega esa moda de los revivals y curiosamente nos llega una inspiración que es muy curiosa, o sea, puesta en el medio local, que es esta arquitectura neomudéjar, neoislámica, que toma esos modelos del Islam, y hay que recordar que cuando estamos hablando del Islam, no es parte de nuestra historia, también se tiene que ver con el Islam, porque toda la región de Andalucía, por donde llegan los españoles a México, justamente estuvo dominada 8 siglos por los árabes. Entonces, en Andalucía, o sea, desde el mismo nombre, la tipo de arquitectura, tipo de construcción, pues es de características islámicas. Pero a mí siempre se me ha hecho como muy curioso que justamente en este periodo de 1930, que se empiezan a construir edificios neoislámicos. O sea, se me hace que hubiera habido, por decir de alguna manera, una corriente migratoria importante de árabes aquí. Posteriormente hubo una de libaneses, pero eso es un poco después. Entonces tenemos pues que se pone de moda revival, o sea, revivir esta corriente a principios de siglo. Y llega pues a nosotros pues todos estos ejemplos de esa remembranza, de ese pasado árabe que tuvo España, como estos dos ejemplos de arquitectura espléndida, o sea, espléndida arquitectura de la Alhambra de Granada, que poco a poco nos van llegando y que desde Andalucía se van integrando a la arquitectura de allá, y de ahí echan el brinco, pero el brinco lo echan 3 siglos después. Es que eso es lo que se me hace muy curioso, o 4. Y vamos a tener, pues, que en esta arquitectura nueva que se empieza a construir después de la Revolución Mexicana, aparecen estos nuevos corrientes estilísticas, y encontramos creo que está en Tampico, un edificio que, si ustedes se fijan, pues tiene elementos de la arquitectura islámica. Por ejemplo, un elemento distintivo, me regreso a de la arquitectura islámica, es este arco, que se denomina arco apuntado, no, perdón, arco de herradura, que en vez de que sea un arco de medio punto, como vamos a encontrar en otro tipo de arquitectura, lo que vamos a tener es un arco de herradura. Y este arco de herradura lo vamos a encontrar, por ejemplo, aquí en este ochavo, en la esquina, este arco de herradura, y alguna serie de ornamentaciones que nos recuerdan a esa arquitectura islámica. Tenemos pues que se va adaptando, como dije, la moda empieza en algún punto importante del mundo y poco a poco nos va llegando hasta nosotros, ¿no? Y vamos a tener entonces esta arquitectura neo-mudéjar, neo-islámica, puesta localmente aquí, como en esta casa, cerca del barrio del Santuario, aquí en Guadalajara, en donde vamos a encontrar esa arquitectura, pues, que empieza a expresarse. Aquí tenemos otros 2 ejemplos. Uno que es hasta cierto punto muy famoso porque le ponen ahí un poco de historias al asunto, que es lo que le llaman la Casa de las Vacas, aquí en Guadalajara, que tiene esos arcos forma de herradura. O otro ejemplo también cerca del Santuario de Guadalupe, aquí en Guadalajara, donde vamos a encontrar esas almenas geométricas, esos relieves de yeso labrado, esos mosaicos, esos azulejos, todas esas formas de composición que son características de esa arquitectura del Islam. Y un ejemplo, digamos que de mucha alcurnia,
es la Casa Cristo, que es del colegio competidor de ustedes, del Colegio de Arquitectos, diseñada por Luis Barragán, que tiene como motivo de inspiración también esta arquitectura islámica. Aquí ya a la manera de Barragán, por supuesto. O este otro ejemplo que a mí me encanta, se me hace precioso, diseñado por Pedro Castellanos, en Juárez y Escorza, que ahora creo que es el colegio de economistas, no recuerdo de cuál, es otro colegio justamente, donde tenemos esa composición de inspiración árabe en la arquitectura. De Pedro Castellanos, otro de los grandes arquitectos de ese principio del siglo XX. Este otro ejemplo, no conocemos el autor, pero que también este balconcito, todas las formas, las almenas, los ajimeces, los alfices, o sea, todos estos elementos de la arquitectura oriental puestos aquí en esta región. Aquí dos ejemplos de vanos, o sea, donde vemos esa utilización de azulejos, de esas formas, del arco de herradura, de toda esta composición, que su motivo, pues, como digo, está en esa región oriental. Aquí se verían algunos de los elementos arquitectónicos que corresponden a este estilo, o sea, esta crestería de almenas, ventana geminada con ajimez o columnilla, o sea, el ajimez o la columnilla viene siendo una columna entre los dos vanos en un arco, o en una ventana con dos arcos, remate de teja, arco de herradura, polilobulado, columnillas, balcón, tablero de azulejos decorados, ménsulas, un pretil almenado, lo que se denominan mocárabes, que son estas yeserías labradas, azulejos decorados, carpintería con paneles acristalados, en fin, todos estos elementos que nos ayudan a identificar esta arquitectura que se dio en nuestro medio, como comenté, entre los años 30 y 40. Paralelamente, principios del siglo XX, después de la Revolución Mexicana, aparece otro estilo. En este caso, los ojos de inspiración, el motivo de inspiración no se da, como en el caso anterior, en Europa o en el Mediterráneo, sino que se da en el pasado glorioso de nuestro país. En ese momento, como hay digamos, una especie de búsqueda de tipo creativo que se denomina nacionalismo mexicano, o sea, después de la Revolución, que tuvo muchas expresiones en pintura, o sea, acordémonos de los murales de Clemente Orozco, de Rivera, de Siqueiros, en música, por ejemplo, el guapango de Moncayo, la música de Blas Galindo, de Carlos Chávez, o en literatura, también con grandes autores, Agustín Yáñez, entre otros, o en la arquitectura, con una corriente que se denomina neocolonial, o sea, otro neo, paralelo en tiempo al Art Deco, que ya vimos, al neomudéjar, pero que toma su raíz justamente en la arquitectura del pasado colonial, o sea, porque se entendió en esa búsqueda nacionalista de que había que encontrar elementos simbólicos que ayudaran a cristalizar esta nueva nación después de la Revolución y ya liberada de esos modelos afrancesados europeos, y se encuentra pues que esta arquitectura del periodo colonial puede ser el elemento de vinculación con un pasado que se consideró en ese momento valioso. Es un revival, un neo. Y tenemos ahora sí que muy bonitos ejemplos muy importantes, como por ejemplo que está ahí en
Avenida, ¿cómo se llama esta? La que es la prolongación de Américas, para este lado. José Guadalupe I, que es justamente la casa de José Guadalupe I, que ahora es el archivo histórico de la Universidad de Guadalajara, diseñada por Pedro Castellanos, muy importante, muy valiosa. O este otro ejemplo también diseñado por Pedro Castellanos, que fue el antiguo Mercado Libertad, o Mercado San Juan de Dios, demolido. Y tenemos pues que en este replanteamiento ideológico después de la Revolución Mexicana, se dieron una infinidad de expresiones de tipo artístico, todas buscando esa idea de lo nacional, de lo mexicano. Entonces se encontró, como comenté, que en este estilo, en esta corriente pues de renovación, se busca encontrar las raíces, y se encontró justamente en tres raíces: una, la neocolonial, que es la que estamos viendo ahorita, pero también otra en la que la reivindicación no es del pasado, digamos, del periodo de la colonia, sino del periodo prehispánico, que se denomina neoindigenismo, y otra corriente que su motivo de inspiración es la arquitectura, digamos, tradicional, vernácula, que se denomina regionalismo. O sea, son tres corrientes que conviven en ese mismo periodo histórico y que buscan esa idea de afincarse como lo mexicano. Entonces, como ya comenté, el auge de esta corriente estilística es entre 1920 a 1940, y tenemos pues que se retoman todos estos elementos de la arquitectura colonial y se les da una nueva expresión. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, estos remates mixtilíneos, o sea, de esta forma, digamos, como ondulada en la parte superior. Vamos a encontrar nichos, marcos nuevamente en las puertas y ventanas, recubrimientos muy característicos de este periodo de tezontle, de piedra volcánica roja de tezontle, cantera, azulejo, elementos ornamentales que nos dan esa idea de ese pasado colonial. Aquí se ven otros ejemplos, uno que desafortunadamente demolieron no hace tanto, que fue este cine Avenida, o sea, que reproducía como un pueblito adentro de la sala cinematográfica, que se ve ahí una foto de cuando están ya en el proceso de demolición, y tenemos arriba otro ejemplo con estas formas mixtilíneas en la parte superior, o otro ejemplo un poco más modesto de arquitectura más popular, que también nos muestra esta expresión. La tejita, por ejemplo, que es muy de este tipo. Esta es la casa de Zuno, que ya comenté, del arquitecto Pedro Castellanos, muy bien diseñada, muy bien trabajada, o sea, un gran ejemplo de este momento histórico. Otro es, por ejemplo, el Hotel Virreinal, por la calle esta de Corona, aquí en Guadalajara, y otros ejemplos, pues, en la propia ciudad. Que es el antiguo Mercado San Juan de Dios, o sea, también de Pedro Castellanos, ahí en el barrio San Juan de Dios. Al fondo se ve el Hospicio Cabañas, y esto que vemos era la calzada que en aquel momento era un paseo, el Paseo Porfirio Díaz, muy bonito, y que ya poco a poco se fue construyendo o constituyendo simplemente en una gran avenida. Otro ejemplo muy interesante de este estilo neocolonial son los arcos de ingreso a Guadalajara. Otros ejemplos, creo que ya lo había pasado. Otros ejemplos más de esta corriente. Si había poquito dinero, pues se le ponía poquita piedra de esta roca de tesoro. Otro ejemplo ya está modificado, que era la construcción que estuvo sobre donde estuvo el templo y el claustro de Santo Tomás, que se demolió, se construyó esta edificación y que nuevamente se volvió a modificar. Ahora la que vemos es un poco diferente. Esta era neocolonial. Estos serían algunos de los elementos que nos podrían ayudar a identificar esta corriente, que sería esta cornisa mixtilínea, un pretil,
levantado sobre digamos, la azotea, ventana geminada con columnilla salomónica, carpintería de tablero, en algunos casos remate de teja, algunos ojos de buey con azulejos, arcos de medio punto y repisones. En los dibujos se ven algunos de estos ejemplos. Bueno, como comenté, paralelamente pues a esta corriente neocolonial, aparece otra corriente que busca su raíz, su forma de identificación, recuperando las raíces, digamos que prehispánicas. O sea, su motivo de inspiración es la arquitectura prehispánica, o lo que se entendía por arquitectura prehispánica en ese periodo, ¿no? O sea, y también es interesante en este nuevo estilo que se fusiona con la corriente que ya estaba vigente, que se llama Art Deco, y se denomina neoindigenismo. O sea, neoindigenismo, o sea, la raíz viene del periodo prehispánico, o sea, el motivo de orgullo que había que enaltecer no era la arquitectura española colonial, sino la arquitectura prehispánica. Tenemos entonces que este neoindigenismo, que también nace en las primeras décadas del siglo XX, y que en una posición radical pretendía recuperar el espíritu y la estética indígena, tomando como referentes principales las grecas y ornamentación de las recién valoradas zonas arqueológicas. O sea, las zonas arqueológicas estaban de alguna manera descubriendo en este momento, y eso permitió pues que se empezaran a encontrar como motivos de inspiración todas estas grecas geométricas. Por eso se fusionó mucho y de una manera muy bien con el Art Deco. Entonces tenemos pues que hay grandes ejemplos, por ejemplo que es el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, que en una estructura porfirista de lo que iba a ser el Palacio Legislativo, que era el cascarón que se dejó después de la Revolución, se toma el modelo Art Deco, si se fijan estas líneas ascendentes del Art Deco, pero se incorporan elementos de esta posición neoindigenista, en el que las esculturas pues lo que buscan es la reivindicación de la historia prehispánica de nuestro país. Aquí otro ejemplo es cerca de la ciudad de Puebla, donde vemos cómo esas formas se van integrando a la arquitectura. O ya aquí en Guadalajara, son poquitos ejemplos, pero son ejemplos bien interesantes, en donde se recuperan, por ejemplo, en este caso, un mascarón de la región maya, de arquitectura maya, y se acondiciona con una estructura, digamos, Art Deco, y se hace una composición sumamente interesante. Otro ejemplo también ya perdido, que fue el Teatro al Aire Libre, donde está ahora la Central Camionera de Guadalajara, la vieja, que tenía también motivos de inspiración de esta corriente neoindigenista. Y en algunos conjuntos como vamos a poder percibir algunas grecas que nos recuerdan esa corriente. Y el ejemplo, digamos, más interesante fue un cine, aquí en Guadalajara, el cine Cuauhtémoc, que reproducía elementos de esta arquitectura de maya y los incorporó a una fachada bastante interesante, que ahora desafortunadamente lo que vemos, como por ejemplo ahí en la fotografía, es simplemente el telón para un estacionamiento. Aquí se ve un poco la composición Art Deco, pero con estos motivos neoindigenistas. O sea, molduras verticales de inspiración Art Deco, marquesinas, o sea, ya el elemento de la marquesina, del voladito, aparece, remate del mascarón de inspiración prehispánica, marcos moldurados, antepechos en la construcción, en las puertas y ventanas, y nos dan de alguna manera esa característica muy particular de este periodo histórico. Hay otra corriente, de estas tres corrientes nacionalistas que comenté, que están interactuando todas en el mismo momento histórico,
que es el regionalismo. Es diferente al neocolonial, porque el regionalismo lo que busca es la raíz en la arquitectura rural. O sea, ese es el motivo de inspiración, aunque también, hay que decirlo, hay otro motivo de inspiración, que es la arquitectura tradicional de Andalucía. O sea, se hace esta, o mediterránea, incluso más amplio. O sea, se hace esta fusión de elementos de la arquitectura tradicional de la región, que no necesariamente son barrocos, como la arquitectura neocolonial, pero que recuperan arcos de medio punto, los planos, los volúmenes, y que uno de los grandes constructores de esta corriente fue justamente el arquitecto Luis Barragán. Entonces aparece pues esta corriente que retoma esta arquitectura del Mediterráneo. En este caso, por ejemplo, lo que vemos en la foto es el senador de Carlos V en el Alcázar de Sevilla, que es una construcción que si nosotros nos ponemos a entrecerrar los ojitos, a lo mejor la vamos a encontrar aquí en los Altos o en el sur de Jalisco, o sea, este tipo de expresión arquitectónica. Y bueno, como comenté, pues esta arquitectura, también de carácter nacionalista, lo que busca es esa recuperación de elementos tradicionales, de estos artes y oficios tradicionales de origen regional, y hay una utilización muy interesante, muy bien hecha, de lo que son estas técnicas y estos acabados tradicionales, como teja, adobe, azulejo, el mismo color y los diferentes tipos de piedra. En este caso vemos una construcción de color como amarillito, de Pedro Castellanos, la casa Aranguren, y esta otra que es la casa González Luna, diseñada por Luis Barragán. Tenemos pues que, como comenté, este movimiento artístico se expresa pues de muchas formas en esta idea de reivindicación de lo mexicano. Por ejemplo, es una de las casas que construyó Rafael Ursúa aquí en Guadalajara, también de este periodo, y tuvo como grandes exponentes con una excelente calidad de diseño y ejecución a autores como Luis Barragán, el gran arquitecto mexicano del siglo XX, Rafael Ursúa, Pedro Castellanos o Ignacio Díaz Morales. Su periodo de mayor auge fueron las décadas de 1930 a 1940, pero también en los años 50 se construía todavía en este estilo. Esta es la Casa González Luna de Luis Barragán. Este es otro ejemplo de una construcción de Barragán, bastante envilecido, hay que decirlo. O sea, un uso de restaurante que no ayuda para nada a la arquitectura de Barragán. Otro ejemplo por la Avenida Juárez, también de Luis Barragán. Creo que fue la primera construcción que edifica Barragán como arquitecto ya completa. Esta otra demolida, la Casa Aguilar, también de Barragán. Y este ejemplo más modesto todavía está, ahí se ve todavía en construcción, está sobre la calle de Rayón, ya integrando elementos regionalistas, pero incorporando ya elementos de la nueva vanguardia de los años 30, que era este movimiento funcionalista. Otro ejemplo también muy interesante de Ignacio Díaz Morales, aquí en Guadalajara, por la avenida López Cotilla, por la calle López Cotilla, donde se ven estos triangulitos, por ejemplo, que era una de esas recuperaciones de la arquitectura vernácula de los pueblos, que se ven en muchas construcciones populares. O de Rafael Ursúa, donde también encontramos esos triangulitos con estos arcos de medio punto, es la Casa Fara. Ahora es un restaurante y la verdad vale la pena ir de pronto sentarse ahí y disfrutar de este espacio. Algunos ejemplos más modestos, uno de Rafael Ursúa y otra arquitectura pues un poco ya más anónima justamente de este periodo. Y esta, que es una muy interesante remodelación que hizo Luis Barragán en Chapala,
en la casa de sus papás, que era un palacete ecléctico, que Barragán rasura completamente, le recorta todas las molduras y deja solo unos triangulitos. Y lo que se me hace como un detalle muy interesante es que la escalera interior la remarca en la pequeña línea ondulante. Estos serían algunos de los elementos que nos podrían ayudar a identificar esta corriente. Remates en los muros superiores con azulejo, remates de teja, cornisas con teja, marcos con azulejos, carpintería con cristal, celosía de teja o citarilla, que es como medio punto de cerámica, arcos de medio punto, bardas perimetrales con reja, marcos remetidos en algunos casos, protección con póstigos, carpintería con tableros, arcos de medio punto y remates con cenefas. Estos serían algunos de los elementos que nos ayudan a identificar esta corriente. Tenemos también ejemplos que a mí me encantan, se me hacen interesantísimos, como por ejemplo por la calle Libertad, la avenida Libertad, donde vamos a tener una arquitectura regionalista, pero cruzada con arquitectura Art Deco. O en este otro ejemplo de esta casa en el centro de Guadalajara, donde tenemos en la planta baja una construcción neomudéjar con ajimez. ¿Se acuerdan que les hablaba de que la ajimez es esta columnita en la parte central? Con arcos de herradura, pero en la parte de abajo, el repisón es una guardamalleta barroca. Si nos pasamos al siguiente piso, lo que vamos a encontrar es estos celosía de triangulitos de la arquitectura vernácula, de ese regionalismo, pero la que sigue más para adentro es Art Deco, o sea, con estas líneas ascendentes. Entonces, en este solo ejemplo, y si nos ponemos pues haciendo un repasito de todo lo que llevamos visto hasta el momento, vamos a encontrar que están entremezclados todos los estilos arquitectónicos de ese periodo, o sea, en una fusión de lo más simpático y atractivo. Bueno, ahora pasamos a otra etapa completamente diferente, completamente separada de lo que fue la arquitectura previamente. O sea, toda esta arquitectura hasta los años 30 y 40 que acabamos de ver, hay un rompimiento, esto a nivel mundial, que se denominó funcionalismo o racionalismo. O sea, que fue una reacción muy fuerte que se dio contra todos esos estilos eclécticos, eclécticos, Art Nouveau, Art Deco, que se dieron en Europa y que surge como algo de rompimiento, algo de reacción muy virulenta y muy fuerte, se denomina en general movimiento moderno y que surge en Europa con varios grandes exponentes en esta idea de lo racional, de que la arquitectura no tendría que ser decorada, sino que simplemente tendría que ser cajones donde la gente viviera, y esto se denomina funcionalismo de arquitectura funcional o racionalismo de arquitectura racional. Vamos a ver pues que hay grandes antecedentes internacionales, y una de las características distintivas, o sea, por la cual se puede identificar claramente, es que en vez de que los vanos sean verticales, como vimos en toda la arquitectura posterior, los vanos son horizontales, es decir, que hay balcones, que hay ventanas, que hay líneas, bandas, que en vez, o digamos que en contraposición, por ejemplo, con el Art Deco, que las bandas van hacia arriba, de carácter ascensional, aquí son horizontales. Y uno de sus motivos de inspiración fue justamente este gran desarrollo tecnológico de principios del siglo XX, en el que, por ejemplo, los grandes barcos, los transatlánticos, o los trenes, o los elevadores, todos estos elementos tecnológicos empiezan a expresarse a través de la arquitectura. Tenemos un gran
digamos que antecedente de esta corriente del movimiento moderno, que es la Escuela de Arquitectura de la Bauhaus en Alemania, que es de 1925, donde es un rompimiento total con toda la arquitectura hecha anteriormente. Esta es otra imagen de esta escuela diseñada por Walter Gropius, donde vamos a tener pues que todos esos elementos que ayudaban a identificar a la arquitectura de los periodos anteriores se olvida, se abandona y empieza a hacerse otro tipo de arquitectura. Y como la idea era hacer funcional, hacer racional a la arquitectura, con las alturas, por ejemplo, de los entrepisos se bajan de arquitecturas que teníamos de 5 o 6 metros de altura, ahora bajan a 3 metros de altura. O sea, hay una reducción porque consideraron que para qué se construía tan alto si no se ocupaba. Y así la expresión comienza a ser más en el sentido horizontal. Y tenemos otro ejemplo, esta es la casa de Jerry Rietveld, que es eminentemente geométrica, ¿sí? También con líneas hacia arriba y hacia los lados, colores, que nos van indicando pues una composición de carácter geométrico. O el gran maestro de esta corriente que se llama Le Corbusier, que, por ejemplo, en este edificio, el pabellón del espíritu nuevo, o sea, del nuevo espíritu, de cómo debe ser la arquitectura, que fue una muestra de cómo debería hacerse la nueva arquitectura, cómo deberían ser los nuevos muebles, cómo debería ser el funcionamiento interior de la arquitectura, pues marcó un antes y después con todo lo previo. De hecho, Le Corbusier hablaba de su arquitectura como la máquina para vivir. Este es un ejemplo, la Villa Stein, en Francia, desde 1927. Una de las formas de expresión de esta arquitectura, o sea, como les comenté, pues eran las líneas horizontales, y el tipo de expresión gráfica era por medio de isométricos, o sea, como les gustaba en ese momento representar. Esta es de Le Corbusier, y esta me gusta ponerla junto a ella porque es de Juan O'Gorman, ya aquí en México, 1930, la otra es del 27, donde O'Gorman, gran arquitecto racionalista de México, empieza a retomar esas ideas, esos modelos, y empieza a hacer arquitectura también rompedora completamente, rompedora con todo lo anterior. Todo el mundo decía que era horrorosa. Un gran ejemplo de esta arquitectura es justamente este estudio, casa estudio de Diego Rivera, que está pegada a otra casita, una casita que construyó para Frida Kahlo y que se puede visitar. Es un museo, vale la pena visitarlo. Quien esté interesado en la arquitectura está en San Ángel, en México, y realmente vale la pena porque es esa expresión completamente nueva de lo que quería hacer la nueva arquitectura. Tenemos este otro ejemplo, ya es del 38. Barragán estuvo trabajando toda esa arquitectura que vimos anteriormente aquí en Guadalajara, pero en los años 30, creo que en el 34, decide irse a la Ciudad de México, porque aquí como que vio que digamos que sus alcances iban a ser limitados, decidió mejor irse a la Ciudad de México y empezó a construir en esta nueva moda de arquitectura, que era este estilo racionalista, ¿no? Entonces construyó bastante en este momento. Este es uno de sus ejemplos, es un conjunto de diferentes edificios en este estilo funcionalista. José Villagrán, otro de los teóricos de la arquitectura de ese momento justamente, este es un edificio que construye Villagrán, José Villagrán, y esto es lo que se entendía ya como la nueva imagen de México, edificios altos, y toda esa visión entre Art Deco todavía, pero ya de edificios funcionalistas. Y otro gran paradigma de este momento, ya desde 1950, es la ciudad universitaria de la Ciudad de México.
aquí dos aspectos de esto, de la arquitectura completamente racional, la que se pone, y como motivos de inspiración o de vinculación con el pasado, precisamente están, por ejemplo, estos murales de Juan O'Gorman, de mosaico, de piedra, en el edificio de la biblioteca. Llega a nuestro medio y se van recogiendo todas esas teorías de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, de Walter Gropius, y empieza a construirse localmente. Entonces vamos a encontrar ejemplos ya más modestitos, más sencillitos, pero que recogen estas ideas. Tenemos entonces, por ejemplo, esta utilización de estos como ventanas de forma circular, claraboyas, que se utilizaban en los barcos de ese momento, que se empiezan a incorporar a la arquitectura común, a la arquitectura de la gente. Y otros ejemplos, por ejemplo, este Teatro Alameda, que es el único que queda ya básicamente en la fachada, y otros ejemplos aquí en el centro de Guadalajara que están resueltos en esta corriente funcionalista. Un gran ejemplo de esto es el Hotel del Parque, del hermano de Luis Barragán, Juan José, que es de 1938. Esta es la vista exterior, está tal cual. Y esto, pues es la terracita que pusieron ahí, o sea, esta vanguardia, esta novedad de disfrutar el tipo de arquitectura. Otro edificio emblemático de este tiempo es la terminal de autobuses vieja, la central de autobuses vieja de Guadalajara. Y la gran banda de construcciones que se hace por la avenida Juárez en Guadalajara, por la demolición, la ampliación de la calle de Juárez. O sea, hay que acordarnos que en 1950 se amplían estas calles y permitió pues la construcción de nuevos edificios, y estos son justamente los edificios de ese periodo, en esa arquitectura de ese periodo, que se empiezan a construir. Este es uno de sus ejemplos, donde vemos esas bandas horizontales en ventanas y en balcones, que nos ayudan a identificar esta arquitectura. Bueno, esto ya los vimos, o estos otros ejemplos donde esas formas geométricas de este estilo se empiezan a incorporar. Este otro edificio ya demolido, que es el edificio mercantil, también de Juan José Barragán, que está resuelto en esta clave funcionalista. Otros ejemplos más modestos, y casas, digamos, pues ya en zonas un poco más populares, que mantienen esta sensación de horizontalidad en la arquitectura. Esta otra casa, que es de esta corriente, esta es de Ignacio Díaz Morales, que estaba enfrente del Parque de la Revolución, y que su periodo de vigencia comienza alrededor de 1930 y concluye alrededor de 1950, produciendo ejemplos que, aunque en términos generales no se integran al contexto histórico, resultan dignos de ser preservados. Aquí se verían algunas de las características distintivas de esta arquitectura, como podría ser en la parte superior terrazas abiertas con pérgolas, ventanas horizontales, herrería reticulada, balcones corridos, marquesinas, ventanas y en algunos casos muros curvos, guardapolvos, y todos estos elementos, claraboyas, por ejemplo, estas ventanitas circulares, o estas barandales de herrería tubular, que de alguna manera recuerdan a las barandillas de los transatlánticos, de los barcos. O sea, nos podemos acordar de la imagen esa de la película de Titanic, que justamente está sobre barandales similares a estos. Vamos más adelante en este recorrido rapidísimo por la historia de la arquitectura.
y vamos a encontrar que hay otro gran movimiento, o sea, que surge del funcionalismo, pero que implica una modificación, una transformación, que es lo que se denomina la segunda etapa del movimiento moderno, o etapa moderna o internacional, que tiene características similares, pero en una escala mucho más amplia, mucho más grande. Vamos a tener, pues, que se distingue de la etapa previa denominada funcionalista o racionalista por la habitual eliminación del macizo en relación al vano. Cuando hablamos de macizo nos estamos refiriendo a las paredes, y cuando hablamos a los vanos, a las puertas y ventanas. Entonces aquí ya hay una eliminación, una dilución de lo que son los macizos para que nada más quede el vano. Y que esto implica también nuevos cambios de tipo tecnológico, de tipo constructivo, como es la posibilidad de construir en volados, la posibilidad de construir en altura y una de las más características de poder poner grandes ventanales de vidrio. Pues estos son los elementos, pues, que ya nos hablan de otro momento de esta arquitectura moderna. Tenemos ejemplos muy importantes a nivel internacional, como por ejemplo este pabellón de Barcelona de 1929 de Mies van der Rohe, que es esto, o sea, nada que ver con lo previo, o sea, que vamos a tener, pues, que simplemente son muros que se van componiendo en una composición muy libre, muy abierta, donde el muro ya no tiene ese peso tan importante de delimitante, sino que es a lo mejor la pared de cristal la que es la delimitante, ¿no? Hay otro ejemplo también de estos precursores de esta nueva forma, que es, por ejemplo, la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, o esta Casa de Los Ángeles de Richard Neutra, donde todo ese sentido de composición va más allá de este racionalismo, de este funcionalismo, y es un juego de planos en todas las direcciones que se van abriendo hacia el horizonte. Y bueno, otro ejemplo muy importante de Mies van der Rohe, que es esta casa, la Casa de Cristal en Chicago, 1946-1951, donde de plano ya no hay paredes. O sea, la construcción simplemente son planos horizontales con delimitantes de cristal. Y esa idea de Mies van der Rohe, que fue una de las ideas más importantes de este momento, que es menos es más. Y que tuvo su eco, por ejemplo, en esta otra casa de Philip Johnson, la casa de cristal, que también recoge estas ideas anteriores, donde ya no hay propiamente espacio construido físico, sino que son cristales y una estructura. Digamos ya en el caso mexicano, por ejemplo, esta casa de Teodoro González de León de 1955, donde justamente es recoger todas esas nuevas ideas de la arquitectura, o esta otra de Francisco Artigas, también de ese periodo, donde son esos planos, en este caso en el Pedregal, horizontales, puestos como una composición sobre el terreno. O esta de Max Barragán, perdón, de Max Seto y Luis Barragán, también de ese periodo, donde esos grandes planos se van integrando al paisaje. Y también lo que tiene que ver con la arquitectura en altura. Entonces aparecen los grandes edificios, que también son elementos muy importantes de este momento histórico. Y vamos a tener, por ejemplo, de Mies van der Rohe y Philip Johnson, 1954, el edificio Seagrams, en Nueva York, en donde lo que vamos a encontrar es una pared cristal. O sea, es el elemento distintivo, o sea, una estructura metálica que sostiene todo el edificio, recubierta nada más con cristales. Brasilia, también de Oscar Niemeyer, del 58, donde además incorpora el uso del concreto de una manera creativa bien interesante. Y que
en nuestro medio pues empieza a reproducirse también, por ejemplo, este edificio de Mario Pani y de Enrique del Moral, los edificios ya en altura, todavía con ese sentido, digamos que horizontal, pero en altura, o este que sería una vista del México moderno, el Paseo de la Reforma. Ahora, hasta el fondo vamos a tener edificios muchísimo más altos de estos. Estos ya se verían chaparritos en relación a los nuevos edificios en estos del Paseo de la Reforma. Este otro de Augusto Álvarez, del 61, un edificio vertical en un terreno chiquito. Mario Pani, grandes conjuntos habitacionales. Y este otro que ya casi no existe, que es el de Tlatelolco, de Mario Pani, del 62, que cuando fue el sismo del 68, perdón, del 82, pues se cayeron muchos de estos edificios. O sea, y esta era la visión del México moderno. Acá en Guadalajara, pues tenemos pues los ecos. En este caso, por ejemplo, lo de las ampliaciones de las grandes calles, o las calles que eran estrechas para la visión moderna y que son ampliadas, como el caso de la Avenida Juárez, la Avenida 16 de Septiembre, que van ampliando y generando nueva arquitectura en esos mismos espacios. Estos eran nuestros edificios altos, o sea, por ejemplo, este del 55, donde estaba Laboratorios Julio, o sea, que era un edificio de 6 niveles y que ya se veía así como muy alto. O también uno de Ignacio Díaz Morales, creo que los dos estos que se ven en el frente son de Ignacio Díaz Morales, uno un poco más apegado al estilo tradicional y el otro ya más modernito, que se da justamente en estas nuevas calles aperturadas, ampliadas. Tenemos también la visión de esa Guadalajara moderna, que es el aeropuerto, este aeropuerto de lo cual ya no queda nada, que era lo más vanguardista, lo más nuevo en aquel tiempo. Y otros elementos también importantes de este momento, como es esta incorporación de lo que son los paraboloides, por un ingeniero español, Félix Candela, que se viene a radicar aquí a México y que construye este tipo de estructuras que eran absolutamente innovadoras en su momento, que fueron de alguna manera la vanguardia a nivel, digamos, mundial de cómo hacer esa nueva construcción. Aquí vemos cómo ese paraboloide, que es una especie de sombrilla, nada más tiene un solo punto de apoyo y puede cubrir una área bastante amplia. Ahí, como era demostración, pues está Pani junto con todos sus albañiles trepados arriba del paraboloide para demostrar que era seguro. Y tenemos nuestro gran ejemplo de este tipo de arquitectura, que es el Mercado Libertad, el Mercado San Juan de Dios, de Alejandro Son, también de 1959, que retoma todas estas estructuras de Félix Candela, las adapta a sus nuevas propuestas y genera este gran espacio bien interesante del Mercado San Juan de Dios. Aquí otra imagen de ese mismo, vamos a ver cómo poco a poco se va llenando y ahorita ya está verdaderamente atascado de puestos, ahora sí, que ponen en riesgo la estabilidad del propio edificio. O otro ejemplo de otro gran arquitecto, en este caso de origen alemán, Horst Hartung, que también trabajó aquí, que se vino a fundar la Escuela de Arquitectura de Ignacio Díaz Morales y que construyó este mercado alcalde en concreto. Ya no son paraboloides, pero que tienen esa expresión muy de ese momento, en los años 60. Y otro ejemplo también importante, significativo, que de alguna manera hace eco de los edificios de Oscar Niemeyer de Brasilia, puestos aquí en el medio local, como es la Casa de la Cultura de Julio de la Peña, del 59, donde vamos a tener, pues, que esa Guadalajara moderna se ve atrás en
lo que era el Hilton y el condominio, que también eran edificios rascacielos de aquellos tiempos. Ahora se ven chaparritos con las torres esas horrorosas para mi gusto. Alguien estaba preguntando, horrorosas para mi gusto, que se están implementando por toda la ciudad. Esta también la Casa de la Cultura, donde vemos pues esa expresión entre horizontal, vertical, la composición volumétrica de los planos, de los volúmenes. Que es el teatro experimental diseñado por Edith Cufal, que se acaba de morir hace 3 semanas, que es otro gran ejemplo de la arquitectura de este momento. Y otra de estas torres, que es justamente la Torre Minerva, también de Eric Cufal, del 59, que nos habla de esa Guadalajara de aspiraciones modernas. Y ya un poquito más adelante, este edificio de Salvador de Alba, de 1963, que es el conjunto de humanidades de la Universidad de Guadalajara, ahora muy alterado, muy saturado de otros edificios feos. Hay otra corriente ya de los años 60, o varias corrientes más bien, sigue la moderna, la de estilo internacional, pero también hay otras corrientes, una se denomina brutalismo, que era esa expresión, digamos, en bruto de lo que era la arquitectura de concreto, y otras como el organicismo, que buscaba como una nueva fluidez del espacio arquitectónico que se empieza a desarrollar. Por ejemplo, brutalista, o sea, con la estructura de concreto expuesta, que es el Salk Institute de Luis Kahn, muy famoso, muy importante. O la unidad de Marsella de Le Corbusier, que también es en una expresión en bruto de lo que es el concreto. De Kenzo Tange, del 64, donde también la expresión la da el concreto, la utilización del concreto. Y este es de Juan Sordo Magdaleno, ya 1975, donde hay ese juego, digamos, espacial en altura. Y un eco de ese movimiento, que es que le llaman el edificio chueco, de Félix Aceves, del 75, en el que se pone a jugar con las líneas de los pisos, ondulándolas. O en de Jorge Rojo, que por cierto acaban de remodelar y le quitaron todas esas pérgolas, que lo hacían interesante, en la avenida Chapultepec, que es del 79. Y bueno, ya más cercano, pues hay un montón de corrientes que les denominan postmodernas, de todo tipo, que ya es como bien complejo, pues tratarlas de ubicar así como por tendencias estilísticas. Entonces, ya es más cercana, hay grandes ejemplos que merecen ser conservados de esta arquitectura. Y ya para concluir la presentación, les pongo esta pequeña tabla, o sea, donde ustedes tienen un poco resumen de las corrientes estilísticas que vimos, o sea, colonial, popular, neoclásica, hasta llegar a lo moderno, y en esta otra banda lo que son, digamos, las épocas, siglo XVI, XVII, XVIII, etcétera, hasta llegar a los años 60. Entonces vamos a tener que la corriente colonial abarca desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Vamos a tener que la vernácula abarca también desde el siglo XVI, pero que se alarga hasta 1940, 1950. O sea, tenemos construcciones, que es lo interesante y lo atractivo de la arquitectura vernácula, que los mismos modelos que se hicieron en el siglo XVIII tal vez se sigan reproduciendo en el siglo XIX, en el siglo XX, como podemos ver en poblaciones como Mazamitla, como Tapalpa, todas estas. Tenemos también que la arquitectura neoclásica tiene un periodo como de auge entre 1800 y 1850. O sea, es este periodo de la arquitectura neoclásica. Tenemos la arquitectura neogótica, que arranca desde 1850, justamente con las torres de la Catedral de Guadalajara, pero que se extiende hasta 1930 justamente con el templo expiatorio, o el templo de San José Obrero allá en Arandas.
la ecléctica, que arranca igual que la neogótica en 1850 y que más o menos cubre este mismo periodo. La Art Nouveau, que empieza en 1900 y acaba en 1920, o sea, es un periodo muy cortito, que aquí, como comenté, no tuvo mucho eco. Y vean qué interesante, a partir de 1930, cómo coexisten en el mismo periodo de tiempo, o sea, se construye igual, o sea, no importando el estilo, en neomudéjar, neocolonial, neoindigenismo, regionalismo y art déco. O sea, este periodo es de una gran riqueza, 1930, 1940, por toda esa suma o sea que los arquitectos lo mismo podían construir en estilo neomudéjar que en estilo neoindigenista, o sea, se me hace muy interesante. Es este momento en que se reafirma el México después de la Revolución Mexicana. Luego después tenemos, desde 1930 a 1940, el movimiento del funcionalismo, desde 1950, y de 1950 lo que se denomina movimiento moderno. Esta sería la tabla resumen de todo lo que vimos. Espero no haberlos mareado con este recorrido tan rápido por todo lo que es la historia de la arquitectura. Y bueno, si hay preguntas y todo esto, pues con mucho gusto lo resolvemos. Muchas gracias, doctor. Por ahí el doctor Roberto quería participar otra vez. Adelante, Arqui. Sí, muchas gracias, estimados amigos. Doctor, muy agradecido por tu información tan valiosa. Quiero comentar la importancia también de una arquitectura regional, el cual tuve el gusto de conocerlo, de trabajar con él, el arquitecto Salvador de Alba Martín, que ya lo dijiste atinadamente, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara en el año de 1963. El auditorio y una serie de aspectos que tenían un movimiento y una acústica interesante que difícilmente los arquitectos lo podían concebir. Pero su obra también interesante, hay un conjunto departamental en la calle de Niños Héroes, que también vale la pena, que lo hizo conjuntamente con el arquitecto Alejandro Rosón. Pero también en el caso de Salvador de Alba Martín, su obra que está en Lagos de Moreno, la restauración del Teatro Rosas Moreno, así como también el lienzo charro Santa María, el río también de Lagos, que también hizo una serie de restauraciones interesantes a las edificaciones que pues vale la pena mencionarlo. Entonces, toda esta obra de estos arquitectos, yo creo que se dio un repaso muy general, pero pues esto se abriría un capítulo muy importante. Quiero comentar también el caso del arquitecto Francisco Artigas Carranza, que fue un arquitecto que vale la pena la casa donde él vivió, que es en la Casa Desierto de los Leones. Es una casa interesante que obviamente está jugando un papel muy importante con la ecología, sus edificaciones en forma de panal, el panal de la abeja, y todas sus habitaciones convergen sobre un cañón, y que es una obra interesante, que esto pues obviamente ha sido digno de ser visitado por muchas personas porque es una verdadera obra de arte. Ojalá que hubiera la ocasión de poder mencionar esta obra de la Calzada Desierto de los Leones, número 5944. Es una verdadera joya. Muchas gracias. Sí, claro. O sea, creo yo que es muy importante que como parte de este repaso que hacemos de la arquitectura, muy a grandes rasgos, por supuesto, recordemos esos grandes nombres de arquitectos, de ingenieros, incluso de maestros que han contribuido con su obra a esa expresión y a ese, ¿se acuerdan de lo que hablé al principio? A esa construcción del patrimonio, o sea, del patrimonio del futuro. Muchos de los arquitectos del pasado, pues lo que menos pensaban es que sus obras iban a trascender en el tiempo. Sin embargo, al paso de los años, el hecho que no las hayan tumbado, que hayan permanecido en el tiempo y que nos hayan llegado hasta nosotros, nos muestra pues esa voluntad de hacer lo que, de acuerdo a la teoría del gran tratadista romano
siglo II, antes de Cristo, Vitruvio, que hablaba de fortaleza, belleza y utilidad. O sea, esos tres valores, o sea, fortaleza, que esté bien construida, belleza, que esté bien diseñada, y de utilidad, que sirva para algo. O sea, esos tres elementos que en el siglo II antes de Cristo establece Vitruvio y que se fueron tomando después en el Renacimiento, son los que parece que se nos han olvidado en la actualidad. O sea, lo que hizo Salvador de Alba está con esos principios. O sea, es arquitectura para perdurar. O sea, desafortunadamente incluso creo que hay el riesgo, el amago, de que quieren demoler todo ese conjunto para construir torres habitacionales, ¿sí? O sea, lo que hizo en Lagos, espléndido, es arquitectura tradicional pero moderna. O sea, elementos de la arquitectura tradicional renovados, como Luis Barragán renovó la arquitectura tradicional y hizo otra cosa moderna, pero tradicional. Entonces son los grandes ejemplos que debemos de tomar. Y también la noción y la idea de que nosotros, en nuestro quehacer cotidiano, deberíamos de pensar que podríamos también hacer patrimonio. O sea, porque el patrimonio no se acaba en el pasado, el patrimonio se está construyendo en el presente y va a ser en el futuro, se va a reconocerse en el futuro. Entonces, son temas bien importantes, bien interesantes. Y sí es muy importante, pues, y agradezco por eso la invitación a como curso, ciclo de conferencias, para hablar justamente de todos sus valores de la arquitectura, o sea, porque creo que se nos olvidan de pronto. Y bueno, alguien preguntaba... Antes que nada, muchas gracias por sus valiosas opiniones. Le agradezco la deferencia que he tenido para el CIAPEC. Un millón de gracias, estimado doctor Ignacio Gómez. Sí, no, a usted. Y bueno, alguien me preguntaba sobre la construcción vertical en Guadalajara. Pienso dos cosas. Que sí es necesario construir en vertical, por una parte, ¿sí? Y que debería de haber distritos en esta ciudad de Guadalajara, en esta región metropolitana, que permitiera la construcción de arquitectura vertical. En lo que sí no estoy de acuerdo es en que esa arquitectura vertical se implante de una manera arbitraria en el contexto de la ciudad histórica. En eso sí no estoy de acuerdo. O sea, es decir, que en la zona de, por ejemplo, de las colonias de Guadalajara, donde vimos todos estos ejemplos eclécticos, regionalistas, neocoloniales, tan preciosos, de pronto tumben una de estas casas para construir una torre insulsa, sin ningún gusto arquitectónico, sin ningún diseño, simplemente especulativa. Yo compro un terreno y lo multiplico por 10, por 20 o por 30 niveles y me voy a hacer millonario. Aparte de que muchos de esos conjuntos están hechos ahorita en este tiempo de grande crisis, uno no se explica por qué hay dinero para construirlos, ¿sí? O sea, yo sí me lo explico, o sea, se llama lavado de dinero, o sea, no todo está bien resuelto ahí, ¿sí? O el otro caso, estoy hablando de pura construcción vertical en zonas patrimoniales. Lo demás yo estoy feliz de la vida que hagan otro Nueva York, pero que lo hagan a un lado, o sea, no que lo hagan encima de la ciudad histórica. Es arquitectura de cartón, o sea, arquitectura completamente deleznable, o sea, de Duroc, de panel W, de tabla roca, que no va a durar. O sea, recuerdo estos principios que les comentaba, ¿no? O sea, entonces yo sí me molesta que me construyan, o sea, me he peleado, o sea, a mí me ha tocado pelearme, me han amenazado de pronto los constructores, porque no dejan de ser, en algunos casos, no digo que en todos, o sea, hay gente honesta que está trabajando y que qué bueno que esté trabajando, o sea, pero que de pronto traen un grupo de abogados que lo empiezan a uno querer demandar y todo eso, porque uno les dice que no se puede construir. O sea, yo no puedo permitir, pues yo trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos toca regular toda esta cuestión de la construcción en el centro histórico de Guadalajara o en lo de los pueblos. Y nosotros
que no estamos de acuerdo en que se construya o se sustituya este tipo de arquitectura patrimonial como la que acabamos de ver por arquitectura nueva, que de pronto lo amenazan a uno y la verdad es que uno dice, ¿y por qué? O sea, si la ciudad se construyó de a poquito y durante mucho tiempo, ¿por qué la vamos a sustituir? Y realmente con ejemplos de bajísima calidad arquitectónica. O sea, eso es lo más triste. O sea, no hay belleza, no hay firmeza, no hay utilidad. O sea, es especulación inmobiliaria. Bueno, ahí soy muy radical y ¿para qué me preguntan? Muchas gracias, doctor. Compañeros, si tienen alguna otra pregunta, es un halago tenerlo con nosotros, doctor. Aprovechen, compañeros. Sí, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda con gusto, ¿eh? Anímense. Adelante, adelante, doctor. Bueno, una situación muy controvertida y en el cual estuve yo muy involucrado es la famosa remoción del ciprés de Guadalajara, en el cual se oponía o de una forma muy importante Díaz Morales. Yo era el partido contrario, tenía que remover ese ciprés y tuve que consultar los planos hasta Madrid, que es donde estaban los originales, y no estaba ese ciprés, que era un estorbo. Y obviamente después de tener muchos roces, se quitó ese ciprés porque pues era una obra que era antifuncional, porque no permitía ver al sacerdote y no permitía ver el coro, no permitía ver lo que estaba al fondo de este ciprés, que es una belleza arquitectónica única. En su momento fue muy cuestionado, pero pues ahí tenemos el ejemplo. Me gustaría mucho saber su opinión, estimado. Yo sé que es Don difícil. Roberto, éramos antagonistas. Así es. O sea, yo estaba a favor absoluto de que se quedara. Y voy a explicar por qué. O sea, la Catedral de Guadalajara es una catedral que se empezó en el siglo XVI. Se terminó, creo que 1620 y tantos. O sea, estamos por cumplir 400 años de que se concluyó la catedral. Y es la suma de muchas etapas. O sea, hay arquitectura neoclásica, hay arquitectura barroca, y hay arquitectura que va reflejando el tiempo, la neogótica que acabamos de ver. O sea, entonces, ese ciprés que ya corresponde pues a este periodo neoclásico, a lo mejor neoclásico ya un poco tardío, pues era un elemento que reflejaba justamente ese momento histórico, o sea, porque la catedral no es un estilo puro, es una conjunción de estilos de cada diferente etapa. Entonces era muy expresiva de su momento histórico. Cuando nosotros, a mí me toca trabajar mucho en ese tema, nos enfrentamos a cómo hacer para conservar la arquitectura histórica. Nosotros pensamos que todas las etapas del edificio son válidas. O sea, hay cartas internacionales, hay tratados internacionales que hablan de eso. En el caso de esta modificación, nuestro planteamiento era de que la nueva liturgia, la nueva, digamos, orientación de cómo dar la misa, por decir una cosa, se tenía que ajustar al edificio y no el edificio a la liturgia. En el caso de la catedral con el ciprés resultó al revés, o sea, se adaptó el edificio a la liturgia y no el edificio antiguo histórico a la liturgia. Pongo el caso, es diferente, pero lo pongo, hay que acordarnos que hay un enorme ciprés en San Pedro en Roma, diseñado por Bernini. O sea, no se valdría que a alguien se le ocurriera pensar en eliminarlo. O sea, es decir, es controversial, hay muchos puntos de vista. Yo nada más expongo el que desde nuestra óptica como restauradores de arquitectura nos toca, ¿sí? O sea, se debió de haber quedado y se debió de haber adaptado la catedral a ese uso contemporáneo que es absolutamente válido.
Entonces, son posiciones respetables todas, o sea, pero sin embargo, pues no deja de haber ahí temas de polémica. Y siempre la polémica en un diálogo franco, abierto, respetuoso, es bienvenida. Arquitecto, le agradecemos al arquitecto Jesús Velázquez y ¿No se escucha, Marcelo? sí, ¿ahí se escucha? Ya. Sí, me pregunta el arquitecto Jesús Velázquez a dónde puede contactarlo, si podemos darle su contacto, doctor. Sí, claro, sí, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario que quieran hacer? Especialmente para usted. Pues le cedo la palabra al arquitecto Gilberto Rivera, para que nos haga favor de terminar la ponencia. Le agradecemos infinitamente su presencia, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues a nombre del Colegio de Ingeniería y Arquitectura Pedro Castellanos Lamble, le damos las gracias, doctor, por esta excelente conferencia y pues está invitado a trabajar con el colegio nuestro en futuras conferencias, si nos hiciera el favor. Y agradecer a todos los participantes, a todos los que nos acompañaron en esta charla. Sí, muchas gracias, doctor, y esperamos verlo de nuevo. No, gracias a ustedes, y si me invitan, yo con todo gusto, ¿sí? Por cierto, Claro don que Gilberto, ¿usted es papá de Gil? Todavía. Qué bueno, fue mi alumna, excelente alumna, ¿eh? Muchas gracias, sí, ya me dijo. Muy bien, gracias. Ándele, pues felicidades y muchas gracias por acompañarnos. Ándele, no, pues gracias por la invitación. Y gracias a todos. Hasta pronto, gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.